El cumplimiento del deber no debe de ser motivo de un reconocimiento, porque todos estamos obligados a cumplir con nuestros deberes. Sin embargo, se ha convertido en una excepción el cumplimiento del deber. Aquellos que hemos hecho nuestro trabajo todos los días, toda la vida. Y nosotros hoy le vamos a entregar a una doctora en medicina, especialista en enfermedades del corazón, un reconocimiento sencillamente porque desde que se especializó en cardiología, fue presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología y todos los días de su vida ha estado viendo pacientes con afecciones cardiovasculares. Es la doctora Claudia Almonte, a quien, en honor al cumplimiento de sus deberes de profesional de la cardiología, le hacemos una entrega de el guante de oro. Ella tiene muchos años ejerciendo, pero no tantos como otras personas que nos hablan. Así es que le damos las gracias a la doctora por estar con nosotros y le hacemos entrega de su guante de oro por su labor diaria de ver pacientes cardiovasculares. Bien, en el día de ayer nosotros tuvimos el privilegio con el equipo de la revista de ir a entrevistar una persona. Esa persona acababa de cumplir 104 años. Y le pedimos a la doctora que estuviera con nosotros, porque él nos dijo algunas cosas que sabemos hay un factor genético en que las personas pueden durar más que otras por razones de su genética. Pero hay algunos factores que los médicos, los cardiólogos, los dietistas, los especialistas en longevidad no tienen duda en recomendar. Nos encontramos algo extraño en esa persona. 104 años. Lo único que corresponde con esos 104 años es que nunca tuvo exceso de peso. Siempre tuvo menos de 150 libras, siempre. Toda su vida comía de todo, hasta ahora, solamente limitación por la dentadura. Fumaba y fuma toda la vida. Fuma a los 104 años. Dice que cuando se hizo análisis aparecía una pequeña hipoglucemia, es decir, que su azúcar siempre estaba ligeramente baja. Y que todavía a esta edad él come dulces y me dicen las hijas que come con exceso de sal. Es decir, que esas recomendaciones de poca sal, no tabaco y dieta se cayeron. Quizás la doctora nos va a decir, no, es una forma, eso es su genética. Por eso quizás en Rusia y en el norte de Europa hay gente que han vivido tanto y fuman y beben vino. Espérese, ¿Usted doctor. tiene algo que añadir? Es que usted, vuelvo y he hecho mano de lo que fue las publicaciones del Listín Diario cuando estaba buscando centenario por todas partes, que se encontraba un factor común.
vivían en una zona donde tenían que caminar mucho. Exacto. Nunca hizo ejercicio. Sí, no, Nunca no, hizo porque ejercicio. si tenía que caminar para llegar Nunca donde quiera que hizo quería, ejercicio. hacía ejercicio. Ni deporte, Está nada. bien, ok. No tenían tanta exposición a los medios de comunicación como para estar todo el tiempo amargándose por muchísimas cosas que se publican y no van al médico. Porque también ir al médico es descubrir algunas Doctora, cosas. esto que le planteamos, ¿es un patrón genético o puede que todo lo que le hemos dicho a la gente sea falso? Bueno, muy buenos días. Primero, darle las gracias por mi guante de oro. De verdad que me siento muy honrada. Lo que pasa es que hay otros méritos que yo no quiero decir, pero está bien. Muchísimas Está gracias. bien, doctora. Bueno, ese caso es muy específico, es de los pocos que podemos ver en nuestra población, pero sí existe. Recordemos que antes, para llegar a los lugares, había que caminar mucho. O sea, quizá lo que usted le pregunta, ¿usted hace ejercicio? No lo considera así, pero sin embargo es una persona que seguro Actividad caminaba física. muchos kilómetros para poder llegar a la escuela, para ir a visitar a la familia. Es una persona que usted ha dicho algo muy importante, o sea, mantiene un peso adecuado. La obesidad hoy en día es un factor de riesgo, es una enfermedad de hecho, y se tiene como un factor de riesgo para desarrollar múltiples patologías como lo es la diabetes, ¿Los prediabetes, flacos duran más que los gordos? la hipertensión. No necesariamente. Esa pregunta es capciosa porque hay muchos pacientes que están en el peso y tienen parámetros totalmente distorsionados, o sea, colesterol elevado, pueden tener diabetes, o sea, no podemos llevarnos de que una persona mantiene su índice de masa corporal, pero el tener sobrepeso y obesidad, por supuesto que puede conllevar a desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Importante también que es una persona, como bien mencionaban, que no ha manejado quizás mucho estrés. Los medios de comunicación han traído esa novedad y también el día a día. Eso suma a un factor de riesgo más. Yo estoy segura que quizás si se le realizan evaluaciones cardiovasculares, por supuesto que podemos encontrar riesgo de aterosclerosis. Aterosclerosis es el depósito de colesterol en las arterias y esto quizás esa persona ha desarrollado lo que le llaman colaterales y por eso ha sido un longevo. Y ese dato que nos da, doctora, de que siempre tuvo el índice de la glicemia baja, puede ser en el caso del único. No, hay que ver cómo es su consumo Tanto de tiempo, siempre carbohidratos. con hipoglucemia. No, hay que ver realmente los valores, porque normalmente la hipo puede dar síntomas y es muy extraño que se haya mantenido mucho tiempo. Yo entiendo que quizás es normoglucémico, sería el término, o con lo que es la glicemia en valores normales, debemos ver, como bien él dice, que él no consume quizás mucho carbohidrato. Tiene un factor de riesgo añadido, que es el fumar. El fumar en todas sus formas puede conllevar a la obstrucción de arterias. Pero como le decía, una persona ya longeva en ocasiones se desarrollan colaterales y por esto quizás no ha desencadenado un evento. Es una persona digna de estudiar, no es extraño, en nuestro país tenemos un promedio de vida de alrededor de más de 75 años y más las personas que antes, como le dije, la pregunta viene caminaban porque mucho. uno se pregunta, doctora, y todas esas recomendaciones que se le han hecho a las personas sobre no fume, no comas mucho, porque es exceso de sal, no es que es lo normal. Usted sabe que todos los excesos son malos. Dulce a esa edad, nunca ejercicio. Y entonces yo me pregunto, si esa persona no hubiese fumado, o no hubiera, o llevaría su dieta con una sal regular, y se hubiera caminado un poco, en vez de 104, que se programe para 208, ¿verdad? Es difícil de saber porque un punto importantísimo que mencionábamos al inicio es la genética. Hay personas que tienen una buena genética, no hay antecedentes de muerte súbita, de infarto, de diabetes, de hipertensión en la familia o de obesidad y por supuesto traen en su genética lo que son las no alteraciones a pesar de no hacer ejercicio, de no comer sano, de fumar. Esto es importante saberlo. La genética es, número uno,
dentro de lo que es causa de factores de riesgo o de enfermedades o patologías para los pacientes. Doctora, quiere decir que independientemente de este caso, que lo vamos a ver pronto porque lo entrevistamos y la gente se va a dar cuenta, porque hombre de 104 años no hay todos los días. Mi pregunta es, las normas prudenciales, porque hay normas económicas, pero también hay normas de salud. Las normas prudenciales que ustedes recomiendan se mantienen, es decir, actividad física, alcohol, tabaco y azúcar. Sí, definitivamente. Eso hay que controlarlo. Definitivamente todas estas recomendaciones son basadas en múltiples estudios multicéntricos con miles, a veces millones de pacientes a nivel de todo el mundo, donde ha evidenciado que el buen estilo de vida, conocer sus números de tensión arterial, su peso, mantenerlo, saber cómo está su glicemia, cómo está su tensión arterial, conocer sus factores de riesgo, pero hacer ejercicio, comer sano y no fumar, es de las recomendaciones. Además, disminuir el estrés y dormir bien. Se supone que en las guías últimas hablan de dormir de 7 a 9 horas. Muy pocos de nosotros duermen ese tiempo, pero es un factor de riesgo importante y lo vemos en la consulta. Nosotros vemos habitualmente pacientes que cuando le preguntamos, ¿usted duerme bien? La mayoría dice Doctora, que no. A veces es difícil deshacerse de apellidos y el doctor Willamo, que está con nosotros, tiene el problema de que lo relacionamos mucho con longevidad por el tema de que su hermano es un geriatra y entonces le tratamos a él tema. Entonces yo me voy ahora con los dos, con el doctor William y con la doctora Claudia Almonte. Claro que sí. Doctores, ¿qué diferencia hay, lo que acaba de decir la doctora, entre vivir más años o los años que estamos viviendo, tener calidad de vida? ¿Cuál es la diferencia entre calidad de vida y longevidad? Bueno, calidad de vida, por supuesto, es poder tener tiempo para hacer ejercicio, dormir bien, poder llevar emociones. Hoy en día las emociones, muchas personas, yo diría que después de la pandemia sí ha incrementado, pero eso ha existido siempre. Personas con emociones no tratadas, lo cual intensifica los síntomas cardiovasculares, pero también acelera la aparición de enfermedades cardiovasculares. Pacientes con mucho estrés, no manejo de la ira, la violencia, esto puede afectar directamente lo que es el sistema incluso cardiovascular. Doctor Willamo, nos decía el hombre de los 104 años, decía, yo debería estar muerto. Así mismo, yo debería estar muerto. Pero cuando él tenía algún lapso, por ejemplo, que acordarse de algo me tardaba un ratito, me decía, mira una cosa, si a mí se me olvida algo es porque estoy viejo y todo hay Alzheimer, pero si es a un muchacho no importa. Sí. Si a un muchacho se le olvida no importa. Lo que pasa es que, bueno, el olvidar cosas momentáneas ahí no es un signo necesariamente de demencia, porque todos nosotros estamos en la cocina, nos recordamos de algo que íbamos a ir para la habitación y pasando nos encontramos con algo en un sitio y después se nos olvidó a qué fuimos. Y a veces tenemos que volver a la cocina, pero mientras tú sepas que saliste a buscar algo, no es Alzheimer, porque el Alzheimer no recuerda el entorno, qué está haciendo, ni nada por el estilo. Y por lo menos tú sabes que andas buscando algo en específico, lo que no recuerdas es qué. O sea, que no necesariamente. Ahora, yo también hablaría del tema de calidad de vida, no solamente desde el punto de vista de mi capacidad de hacer cosas, sino de mi capacidad de poder disfrutar de la vida, o de vivir sin dolor, o de vivir sin estar en una cama postrado, o de vivir sin tener limitaciones, de poder compartir, salir con la familia o que te visiten, que puedas disfrutar un poco de la vida. Y otra, que no tengas que vivir atado a una cantidad de tratamientos, ¿verdad? Que en muchos casos, lo voy a decir, y eso no es exclusivo de la República Dominicana, están causados por los propios médicos.
los médicos, la cantidad de médicos sobretratando a la gente, entonces quizás para generar una expectativa de mejora que no van a poder cumplir y que no se da solamente en el cardiovascular. Recuerdo que conversaba ayer con una amiga, su esposo, un cáncer de próstata metastásico, tiene ya 10, 11 años con el cáncer y que ya viajó a Estados Unidos y lo devolvieron. Le dijeron, no, vaya a paliativo. Todavía está activa la persona, todavía está trabajando y todo eso, pero a alguien se le ocurrió que podía darle otras sesiones de radioterapia para ofrecerle una expectativa que no es. O sea, entonces tú dices, bueno, es calidad de vida que esa persona tenga que dedicar parte de todos los días durante la cantidad de sesiones que le vaya a dar. Si le va a dar 40, ponga usted que le va a dar 5 a la semana. ¿Cuántas semanas son? 8 semanas. Que diario tenga que ir para un centro de salud, esperar un rato, que le den la radio, sentirse mal por los efectos de la radio, volver para su casa. Los 5 días de la semana, durante 8 semanas más, y quizás causarle los efectos secundarios de ese tratamiento. O sea, calidad de vida tiene muchas cosas a su alrededor. Y también los médicos tenemos que saber que cuando le queremos dar calidad de vida a los pacientes, tenemos que garantizar que los tratamientos que estamos utilizando no lo están volviendo un incapacitado, no lo están haciendo un esclavo del tratamiento. O sea, porque ahí también estamos causando entonces un daño en el entorno, en el ambiente y en la calidad de vida de ese paciente. No sé, doctora. Lo que pasa es que ahí quiero intervenir porque en ocasiones, por ejemplo, la falla cardíaca. O sea, la falla cardíaca es una enfermedad crónica y con un pronóstico reservado, incluso a veces a 5 años o menos de 10. Y debemos, por lo menos, llevarlo a la mejor calidad de vida dentro de su enfermedad. Es un paciente que si no toma el tratamiento que científicamente yo no estoy hablando de que no se trate. No, claro. Estoy hablando de cuando en ocasiones, porque una falla cardíaca, sí, la persona tiene dificultad para respirar, exacto, fatiga, pues si tiene fatiga, menor esfuerzo, claro, ya está que se levanta y se está ahogando, que si tiene que dormir sentado, eso correcto, no es calidad de vida o una razón para no darle un tratamiento. Tener calidad de vida significa ponerlo en la condición más óptima posible, exacto, en ese caso, pero sabiendo que no vamos a curar el claro, fallo cardíaco. Claro. Lo que no le podemos dar una expectativa a ese paciente de que el fallo cardíaco se va a curar. Pero nosotros somos si no hay una patología de base tratable. Somos claros diciéndole el pronóstico y hablando con el paciente y con los familiares, porque recordemos que esto afecta mucho a los familiares. En el caso de la oncología, no soy oncólogo, pero realmente en ocasiones el impacto que crea una patología oncológica en la familia y decirle, no, mira, ya no hay nada que hacer, no hay nada, ni siquiera una terapia más, crea, de verdad, es como, bueno, ya quédese en su casa. Entiendo que a veces los médicos tratamos de llevar, aparte de lo que es la salud, lo emocional también, y algo que le pueda brindar quizás la esperanza por los meses que le resten, que en eso no somos adivinos, como siempre antes existía, ¿no? Que usted va a durar 3 meses. Eso defendiendo un poco la parte oncológica, en el sentido del caso. Ahí le voy a decir, como dice mi hermano, ya que el doctor me asocia con el geriatra, tiene que haber dignidad en la muerte. Sí. Entonces, si usted ofreciendo una esperanza que es falsa, porque usted sabe que ese paciente con metástasis, no estoy hablando del de ayer, estoy hablando de cualquiera, de muchísimos que claro, lo vemos todos los días. Paciente con cáncer en colon, metástasis en hígado, pulmón, cerebro, hueso, y entonces un día le sale en el hueso, como tiene metástasis, tiene problemas de movilidad del codo o de una pierna, y dice, ahora voy a hacer un reemplazo articular. Cuando usted sabe que no hay posibilidades de que eso le mejore nada, lo estoy agrediendo como médico. Entonces, ahí es a eso que me refiero. Claro. No me estoy refiriendo al simple hecho de que bueno, que estamos... Porque es que los médicos tenemos que darle a entender a los pacientes que no somos dioses. Sí, pero nosotros solamente manejamos la evidencia. No son dioses, pero
vamos a hacer un poquito, tenemos tiempo, de medicina ficción. Tenemos hoy que la principal causa de muerte es cáncer y enfermedades cardiovasculares. Eso es lo que... Accidente de tránsito en República Dominicana. Accidente de tránsito. Míralo tan sencillo. El accidente de tránsito, vamos a ponerlo, pero lo ponemos como la primera causa evitable. Se puede reducir bastante ese tema. Sin embargo, si nosotros tomamos un adolescente y hacemos un estudio de antecedentes familiares, antecedentes personales, y hacemos lo único que han hecho eso son los nazis, que hicieron experimentos con seres humanos. Y ese joven lo ponemos en observación toda la vida en un centro y resulta, y el tiempo va a pasar, porque nosotros entrevistamos uno de 104 años y me decían que parece que fue ayer, me decía él. El asunto es que si tomamos a esa persona y decimos, vamos a evitar que tú te mueras del corazón, tenemos algunas normas, preguntaba Carlos, sobre ateromas, sobre colesterol y esas cosas. Tenemos normas que tú podías decir, no, tú te vas a morir de otra cosa, pero no del corazón. Se podría, en el curso de una vida, de prevenir que no se muera de una enfermedad cardiovascular. O no voy a preguntar sobre una enfermedad de una neoplasia, es decir, un cáncer, porque tengo la experiencia de un hermano que, sabiendo toda la medicina que una persona puede saber, siendo quizá una de las 10 figuras principales que hemos tenido en medicina, no pudo evitar ser afectado por 2 tumores malignos, uno de colon y uno de garganta. Entonces yo pregunto, el tema de la neoplasia, del cáncer, es imposible de evitar. ¿Podemos evitar algún día las enfermedades cardiovasculares? Doctor, el 80% de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles. Eso significa el 80% de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles. Ahora, tenemos que ver, o sea, prevención, no estamos hablando de ya cuando somos adultos, estamos hablando desde niños. Ese 80 se va a morir de otra cosa si lo logramos. Esto es importante, que sepamos que la prevención es desde niños. O sea, desde niños debemos de llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio, saber nuestra genética. Por ejemplo, hay pacientes adolescentes con hipercolesterolemia familiar, con un colesterol y triglicéridos muy elevado porque es algo genético, o la lipoproteína. Entonces, si hacemos prevención y hacemos las evaluaciones cardiovasculares desde temprana edad, podemos prevenir eventos súbitos, muerte temprana, como le estamos teniendo en 30, 40 años, que eso lo vemos día a día. En muchas ocasiones esto no se hace. O sea, acostumbramos a llevarlo al pediatra, que está perfecto, a la niña al ginecólogo cuando viene su primera menstruación, pero obviamos lo que es la evaluación cardiovascular. El caso que le mencionamos del hombre que entrevistamos, en que no solo él, toda su familia tiene un promedio de vida de arriba de 85, 90 años, hasta 100 y pico. Y contrariamente a una familia en San Pedro de Macorís que tenían un común denominador. La mayoría moría antes de los 50 años, de muerte súbita. Sí, existe lo que es, por ejemplo, la cardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía hipertrófica, que es genético. Es genético. Antes de los 35 años fallece un paciente y la causa más probable es por una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad congénita, ya sea anatómica o eléctrica. Después de los 35 años, científicamente comprobado, generalmente por cardiopatía isquémica, infarto, aterosclerosis, pero definitivamente si hacemos un eco, que es una sonografía del corazón, algo no invasivo, un estudio que está a la mano, hoy en día tenemos muchísimos centros en el país y se puede hacer fácilmente. Si hacemos un eco temprano, podemos detectar
engrosamiento, por ejemplo, anormal del músculo cardíaco, o ver en un electro, un holter en un niño, un adolescente si tiene alguna arritmia, y podemos evitar esas muertes súbitas. Fíjense en los futbolistas. En ocasiones hay futbolistas que han muerto súbitamente y sin embargo son personas que hacen ejercicio, se han entrenado, comen sano, pero sin embargo quizás el obviar un estudio que muestre que tenía una anomalía congénita cardíaca no ha evitado que se desarrolle un evento de ¿Y las estadísticas qué te dicen? ¿Que los hombres duran más que las mujeres? Los hombres no. Lo que pasa es que la enfermedad cardiovascular en la mujer aparece más tardía. En la mujer, obviamos, llevamos al esposo, al hermano, al padre, al vecino, al amigo, y sin embargo postergamos nuestra salud cardiovascular. Pero factores como síndrome ovario poliquístico, menstruación muy temprana. ¿La maternidad envejece es un factor de longevidad o disminuye la vida? Los trastornos hipertensivos durante el embarazo pueden hacer mayor incidencia de complicaciones y enfermedades en la mujer, ya luego que está en una edad menopáusica. Y de hecho hay mujeres, casi un 20%, que se queda hipertensa después de esos trastornos hipertensivos. Igual con la diabetes gestacional que puede ocurrir. En la mujer aparece más tarde la enfermedad. Ahora, ahorita hablaba del peso. ¿El obeso es más propenso que el flaco? Normalmente sí. Lastimosamente tenemos lo que es la resistencia a la insulina que le acompaña, terminan siendo prediabéticos, diabéticos, termina también siendo hipertenso. La mayoría de los pacientes con sobrepeso y obesidad, ojo, Y no es póngale solamente los la trastornos obesidad. osteomusculares, rodilla, cadera, Claro. tobillo, Y apnea del sueño. Columna, Claro. apnea del sueño. Y el que se pasa la vida entera sentado dura menos que el que tiene que caminar. Totalmente. Hay estudios científicos. Todo lo que nosotros manejamos, las guías, todo lo que es los lineamientos, lo que hablamos a ustedes los pacientes, es porque de acuerdo a estudios científicamente comprobados con miles de pacientes por años, han demostrado esto. Entonces, la evidencia supera lo que quizás no tenemos a la mano. ¿El chequeo anual o 2 veces al año? No, depende. Si usted es hipertenso... ¿A partir de qué edad? Yo diría que desde que nos están viendo. O sea, toda persona debe evaluarse, incluso si es joven. O sea, ya hoy en día las enfermedades cardiovasculares afectan a los jóvenes también. Entonces, quien nos está viendo tiene 20 años, es momento de hacerse una evaluación cardiovascular, si tiene síntomas o aún no teniendo síntomas. Si usted es hipertenso, lo correcto es que al menos 2 veces al año deba asistir a la consulta para el correcto control de sus números de tensión arterial y optimizar. Hay personas que la diagnostican hipertensa y de repente duran 5 años sin ir a la consulta. Se está bebiendo el tratamiento, pero hay múltiples variables que puede precisamente variar, valga la redundancia, la presión. Si aumentó de peso, si tiene estrés y ni cuenta se da. Entonces, siempre debe de ir 2 veces al año a la consulta el hipertenso, al menos 2 o 3 veces al año. El hipertenso controlado. El hipertenso. el hipertenso controlado. Porque en ocasiones Doctor, sí, exactamente. Se doctora, puede... el vago dura más que el que trabaja mucho. Claro. No, para nada. Para nada, el sedentarismo, y de hecho en él dice el jóvenes- vago. No, el vago. Él no dice el sedentarismo, no. El vago dura más porque si no Toma dura menos más vive estrés, mejor. Toma menos estrés. En enfermedades cardiovasculares. Toma menos estrés. Ese estudio no lo he encontrado. Ustedes han hablado mucho en los últimos tiempos del estrés. ¿Es verdad que el estrés afecta el corazón? Sí, claro. Es causa de arritmias, puede inducir a hipertensión arterial, a comer más, o sea, sobrepeso, obesidad, porque usted tiene ansiedad. O sea, a veces hay personas que el estrés lo vuelcan en la ansiedad, tienden a fumar más, a estar un poco más apáticos en ocasiones, viene la depresión. Doctora, los todo ricos eso puede duran afectar. más que los pobres. No puedo, no he visto ese estudio. ¿Las enfermedades cardíacas son más propias de los hombres que de las mujeres? De ambos, pero vuelvo Los a ricos duran más repetir que los pobres. que las mujeres tienen una Vamos a hablar tendencia con ChatGPT. a afectar más ver qué tardío. dice. Claro. Doctora, sí, un poquito
para que la gente un poco entienda, porque usted, ¿verdad?, habló de prevención, porque prevención es diferente a promoción de la salud. Claro. Lo que la doctora está llevando, o sea, usted es joven, tiene que empezar a llevar una vida con hábitos saludables. Es decir, el ejercicio, que lo enseñemos a comer adecuadamente, hacer chequeo para conocer una posibilidad de un trastorno, pero ya prevención, si en su familia todo el mundo ha sufrido del corazón, es hipertenso, Claro. es diabético, hay obesidad, entonces ya usted tiene que estarse haciendo chequeos que son preventivos. Claro. O sea, incluso tratarse con tiempo es prevención. Eso es O sea, prevención primaria. sí, Existe también la exacto. prevención secundaria, que es cuando ya una persona está Exactamente, ya está diagnosticada o ha hecho diagnosticada. un evento, un infarto, Sí. que eso es ya prevención secundaria. Exactamente. Y la terciaria también, cuando ya tiene una secuela, hay Sí. que hacer prevención terciaria. Y hay que hacer cuaternaria, doctora. También. Sí, la cuaternaria es cómo se cuida el paciente Claro. de los médicos. Por eso es que, ¿verdad? Eso está descrito por la WONCA, que es la Organización Mundial de Salud Familiar, de Medicina Familiar, que habla, o sea, de cuando precisamente de ese tema que tiene que ver con el sobrediagnóstico, el sobretratamiento, que también genera estrés. O sea, Sí, no es que no lo genera, o sea, que hay 4 tipos de prevenciones ya descritas en la ciencia médica. Al doctor no le gusta muchas veces que nos metamos ahí, pero usted planteaba una cosa, con el tema de la inteligencia artificial y los estudios, el meter en grandes bases de datos mucha información, nos ha permitido en la medicina conocer un poco más cuál es el pronóstico. Claro. Entonces él dice, ¿quiénes viven más, los ricos o los pobres? Probablemente en base de datos de cientos de millones de gente, pero ¿qué quiero decir? Yo no lo puedo decir, ni me atrevería a decirlo. Ahora, No. claro, por ejemplo, en República Dominicana, la obesidad está más asociada a la pobreza que a la riqueza. Es raro, ¿verdad? Sí, no, es por el tipo de alimento. Sí, pero yo O sea, tengo el una alimento teoría, grasoso, corrígemela. sobre carbohidratos, En etcétera, personas sanas, la mortalidad es igual en ricos y en pobres, pero con viene una enfermedad, el rico puede durar más tiempo que el pobre cuando viene el tratamiento, Sí. porque pueden resistir. No, o no, ¿verdad? recordemos Sí. que quizás la persona, como usted dice, que tiene mayores posibilidades económicas, tiene también mayor, a veces, educación y tiende a adherirse más al tratamiento, a tener más conocimiento sobre su patología, a cuidarse más. Yo diría que de los dos, el que tenga mejor calidad de vida, porque Bien. recordemos que a veces pueden ser empresarios, personas muy bien económicamente, pero llevan lo que es mucho estrés, Bien. malos hábitos de fumar. O sea, si usted no acompaña, como dicen, el bienestar económico de buenos hábitos, por supuesto que no va a tener consecuencias buenas a nivel cardiovascular. Así que yo diría que lo monetario debe de añadir con los buenos hábitos. Puede igual. tener sí, un factor de educación, Claro. Vamos a terminar la acceso a conversación calidad de hoy, alimentos, porque de vamos a seguir alimentos. hablando después con la doctora, con una pregunta. República Dominicana y sus servicios médicos. En cardiología, doctora, usted, médico o paciente, ¿qué enfermedades, si usted la tuviera, saldría del país en búsqueda de cura? Porque aquí no hay la posibilidad. No. Yo me siento muy orgullosa de nuestro país. Aquí existe un personal humano, pero también existen equipos muy modernos donde se puede diagnosticar a tiempo y tratar enfermedades cardiovasculares, que quizás no se ha desarrollado bien aquí, por supuesto, los trasplantes cardíacos. Ya eso, ni de hecho, no aquí, o sea, tenemos muchos países de toda Latinoamérica que no se hace trasplante cardíaco, o sea que no estamos mal. Yo ¿Y diría usted, que estamos doctor? muy bien y a muy buen nivel. Estoy totalmente Muy de bueno. acuerdo Aquí con la está doctora. todo, ¿eh? Mire, en términos oncológicos, usted no tiene que salir de este No. país. Porque los tratamientos están muy No, pero si te estandarizados. va a morir, no tienes que No, preocuparte. doctor, los tratamientos están muy estandarizados.
Está muy estandarizado los tratamientos y como dice la doctora también, en cardiología también conocemos, tenemos equipos para diagnosticar prácticamente todo. Podríamos ya tener ciertos tipos de tranque porque quizás no tengamos unos tipos de laboratorio muy específicos para algunos tipos de patología, etcétera, etcétera. Pero después, el conocimiento de los médicos dominicanos tampoco está en cuestionamiento. Tampoco está en cuestionamiento. O sea que prácticamente para la mayoría, para el 99% de las cosas no hay que salir del país. Si no tuviéramos cerrado prácticamente el término del sector salud. Así es. Bien, bien, vamos a dar las gracias a la doctora Claudia Almonte, cardióloga, y vamos a ver si hacemos una serie ya más específico de programa con la doctora. Doctora, gracias por estar con nosotros. A la orden, gracias a usted.